El Grupo de Amistad México-República de Cuba de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida al acto inaugural de la exposición Fidel y la Cultura que se presenta este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Rubén Moreira Valdés, presidente del Grupo de Amistad México-República de Cuba de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Marcos Rodríguez Costa, embajador de la República de Cuba en nuestro país. De la diputada Jade Kolpolemsky-Gurwitz, vicepresidenta del Grupo de Amistad México-República de Cuba. Y quien es también presidenta del Grupo de Amistad México-República Popular China. Muchas gracias, diputada Jade Col. Nos acompaña también el señor Leopoldo Valle Álvarez, consejero político de la Embajada de la República de Cuba en nuestro país. Muchas gracias, señor consejero. Agradecemos la presencia en este acto del excelentísimo señor Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, embajador de la República de Nicaragua en México. Muchas gracias, señor embajador. Nos acompaña también el diputado Eduardo Murat Hinojosa, presidente del Grupo de Amistad México-República de Singapur. El diputado Roberto Carlos López García, presidente del Grupo de Amistad México-República Francesa e integrante del Grupo de Amistad México-Cuba. Muchas gracias, diputado. Agradecemos la presencia del diputado Carlos Iriarte Mercado. Muchas gracias, diputado. Del señor Tito José Urbano Meleán, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. De la diputada Magdalena Núñez Monreal, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y presidenta del Grupo de Amistad México-República de Bielorrusia. Muchísimas gracias, diputada. Del diputado Pedro Vázquez, integrante del Grupo de Amistad México-Cuba. Nos acompaña también la diputada Marisol García Segura. Muchas gracias, diputada. Y la diputada María José Sánchez Escobedo. Agradecemos y destacamos la presencia de diputadas y diputados integrantes de esta 65ª Legislatura del Congreso de la Unión, así como de los invitados especiales a este acto. Escucharemos a continuación el mensaje de bienvenida de la diputada Jade Kolpolemsky-Gurwitz. Por favor, diputada vicepresidenta, si es tan gentil. Muchísimas gracias por esta distinción, esta oportunidad de poder hablar para dar la bienvenida. Debo decir que la bienvenida le corresponde a nuestro presidente de la Comisión del Grupo de Amistad con Cuba, a quien, antes que nada, yo tengo que reconocer una vez más por su de verdad comprometido trabajo con Cuba de años y años. Esta exposición de hoy me recuerda una exposición que hicimos hace algunos años cuando él era presidente de la Comisión de Derechos Humanos y después del Grupo de Amistad con Cuba y que se hizo aquí en este lugar para los 5 héroes cubanos. Así que Rubén tiene una tremenda historia a la que yo mucho reconozco. Aprovecho para saludar y dar la bienvenida a los embajadores, representantes de las embajadas, mis compañeros diputados, y hice un pequeño resumen porque cuando uno va a hablar de Fidel, cuesta trabajo, de verdad, resumir en unas pocas palabras el enorme trabajo que alguien tan grande como Fidel hizo. Así que, desde mi sentir, asumir las enseñanzas de Fidel es el mayor desafío para cualquier ser humano que ponga en contacto la grandeza de su excepcional figura y su actuar congruente. Mi punto de partida para esta intervención es la admiración y el respeto por el líder histórico de la Revolución Cubana, la ética como principio rector de su actuar,
encuentra en Fidel la más absoluta correspondencia entre el decir y el hacer, la honestidad como norma de conducta cotidiana y en la toma de partido por los desposeídos a escala mundial. Martiano por excelencia asumió que patria es humanidad. Instó con su ejemplo personal a interiorizar como fundamento ético de las luchas por un mundo mejor, la necesidad de acción política, económica y social comprendida con todos y para el bien de todos, como diría José Martí. El mérito de los grandes forjadores de la historia, como Fidel, es haber logrado encauzar los más hondos anhelos de justicia social de su pueblo. De ahí las reivindicaciones planteadas en la historia me absolverá, que hayan sido y que fueron y han sido un programa básico de la Revolución Cubana que Fidel honró siempre y que yo tengo que decir que fue el primer libro que yo leí de lo que escribiera Fidel y que de verdad cambió mi vida. La estadía en México de Fidel y los expedicionarios del Granma, su encuentro con el Che Guevara y los vínculos como representantes del pueblo cubano establecieron en nuestro país, tributan al torrente de nexos esenciales entre nuestras dos naciones hermanas, que tienen soporte histórico en la intensa relación de Martí con México, que al igual que la de Fidel, trasciende ampliamente el periodo de sus presencias físicas en nuestro país, para insertarse en el permanente relación de cariño y admiración entre mexicanos y cubanos. Las luchas seculares del pueblo mexicano frente a los Estados Unidos de América, la impronta juarista y el segmento más legítimo de la Revolución Mexicana residen en la singular capacidad de síntesis histórica del pensamiento y la acción de Fidel, lo cual nos honra mucho como nación. La fragua de la gesta del Granma es al mismo tiempo parte de la historia de Cuba y de México. Para distinguir la admiración del genio político de Fidel, cabe señalar que como estadista revolucionario se erige en paradigma de la conducción de una profunda justicia emanada de las historias de Cuba y de nuestra América, que inserta hacia la universalidad con una impronta emancipadora, antiimperialista propia, que cambió la historia de nuestro continente. La obra de Fidel es el cimiento del cambio de época que hoy se conoce en procesos progresistas que modifican el mapa político y social de nuestra región. Sin la obra de los principios políticos abonados por Fidel, sería imposible comprender la América Latina del siglo XXI y el avance de los gobiernos progresistas, que fueron encabezados por Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, José Mujica, Néstor y Cristina Kirchner, ahora por Petro, y espero seguiremos adelante con su ejemplo. Y en su actuar, Fidel luchó por hacer realidad el sueño de Bolívar y Martí en nuestra América Latina unida, dueña de un destino y lugar en el mundo, realidad creciente que a pesar de encontrarse inacabada y enfrentada a peligros, no se explicaría sin su aporte. Hechos concretos como el surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, no pueden ser concebidos sin su lucha por la soberanía y la integración. La heroica resistencia del pueblo de Cuba, que le acompaña en la defensa de una patria libre y soberana, a la que consagró su vida en la construcción de una sociedad igualitaria, próspera y sostenible, frente a la cruel e inhumana oposición de los Estados Unidos de América, esa que todos y que el mundo juzgará por ese genocida bloqueo que hasta este momento sufre la isla de Cuba. Será reconocida en la historia como el símbolo de la excelencia de la dignidad de los pueblos. La historia de África, así como los países no alineados, que aún no termina de escribirse, consignará en un lugar privilegiado el nombre de Fidel Castro y del pueblo de Cuba, quienes con su enorme sacrificio contribuyeron decisivamente a la independencia de los países colonizados en aquel tiempo. El fin del apartheid
de Sudáfrica y la libertad de los pueblos. Su capacidad de prever y adelantarse a su tiempo le permitió estudiar, alertar y promover acciones y mitigar vertiginosos embates del cambio climático que amenazan la existencia de la humanidad, siendo el primer estadista en abrazar la causa de la supervivencia humana en términos civilizatorios. Acompañó su liderazgo, compromiso, entrega y sensibilidad con una vasta cultura que le singulariza como lector insaciable, orador insuperable y apasionado conversador. Su humanismo desbordante es el sustrato de sus conductas cotidianas, palpables en el ejercicio del poder, conversaciones con amigos. Toda la comisión de editorial y de Ignacio Mier publicamos en 3 tomos varios documentos importantísimos del general Lázaro Cárdenas, muchos de ellos relacionados con mi estado, por algo ha de ser. Y no, la obra de Lázaro fue muy importante en Coahuila con el reparto agrario. Y otros tienen mensaje sobre temas que pasaban en Cuba. La próxima semana, el miércoles de la próxima semana, estaremos en la embajada presentando ese libro y uno más que también es auspicio aquí del Congreso, que se llama Los Conjurados, que es como en Coahuila es el primer lugar donde se consuma la independencia, declara ya la independencia de México, la primera ciudad, y en este acto son muy importantes varios cubanos, entonces éramos parte del virreinato, pero nacidos en Cuba, que son al final del día los primeros gobernadores que tiene nuestro estado. Entonces ahí estaremos el próximo miércoles presentando y los invitamos y las invitamos a todos. Es un primer tema. Agradezco que esté aquí don Augusto también, don Augusto Gómez Villanueva. Ya han mencionado a todos, pero yo vuelvo a mencionar a don Augusto, presidente de la mesa de decanos, que además en su momento pues fue líder de nuestra bancada, fue presidente de la gran comisión y es un gran diplomático y es un gran latinoamericanista. Y entonces su presencia aquí pues, nos llena de orgullo y además es muy importante para nosotros. Segunda cosa que les quiero comentar, yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel Castro y lo hice gracias a Alberto Anaya, para que ustedes, gracias a él lo hice, yo lo conocí, íbamos a una pequeña plática, esa vez, que empezó a las 9 de la noche y que nos dijeron, hombre, para las 9:30, tan. O sea, a las 7 de la mañana, y yo dije, pues será a las 9:30 de la mañana. Pero ahí conocí a un hombre muy sensible, lo dijo hace unos momentos Jacob, un hombre con una cultura muy vasta, no había tema que uno que le preguntara a uno y que él no supiera, con un conocimiento de nuestro país y de los problemas de nuestro país, con un gran agradecimiento a Lázaro Cárdenas. Eran días difíciles aquellos, estamos hablando del 2006, eran unos meses antes de que él se enfermara, ya ven que por agosto se enfermó. ¿Sí? Entonces estuvimos platicando de temas de México y un gran conocimiento, pero él, entre lo que yo recuerdo y por ahí lo escribí, hablaba de la importancia de 3 cosas, de la salud, y yo siempre voy a estar agradecido con Cuba. Fidel Castro nos entregó, y lo vuelvo a repetir, 3 centros, o sea, 3 clínicas oftalmológicas, nos la regaló a los coahuilenses, están funcionando y han regresado la vida pues, a miles de personas, y en algún tiempo junto con el Partido del Trabajo hicimos el esfuerzo también de llevar gente allá. Operación Milagro, muy bien, Pedro. Y yo por eso cuando luego dicen, es que los médicos cubanos, yo tengo palabras de agradecimiento para Cuba siempre y nunca criticaría eso, porque además la gente que requiere salud la requiere ya, en este momento, y no puede estarse esperando, hombre, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces Cuba nos entregó lo que tenía, no lo que le sobraba, los equipos completamente nuevos, y la capacitación que nos dieron, y nada costó. Hicimos otros esfuerzos en aquel entonces con temas de educación, con temas de deporte, que también tienen esos liderazgos.
Fidel hablaba también de la cultura. Y entonces en aquellos tiempos ensayamos ferias culturales entre Coahuila y Cuba ha sido y fue varias veces invitado a nuestras ferias del libro. Y Fidel hablaba de la importancia del diálogo con los intelectuales y de la cultura como un agente liberador, porque la cultura es un agente que libera, el leer, el apreciar las manifestaciones de todas y de todos los pueblos con respeto, y ahí también Cuba tiene un gran liderazgo, por el rescate cultural que hace de todas sus manifestaciones. Tercero, bueno, estamos organizando esta exposición, ya tenemos más planes, compañeras y compañeros diputados, los saludo con afecto a los embajadores, qué bueno que están acá. Tenemos más planes, ahora hay que hacerlos andar. Uno de ellos es pronto hacer algún tipo de publicación conjunta con ustedes. Les cuento que a Coahuila también lo une un tema desde el siglo XVII, ¿no? XVI, en la política de exterminio a los pueblos originarios, pues a un grupo de pueblos originarios de mi estado, pues fueron desterrados primero a Veracruz, regresaron caminando y luego los desterraron a las Antillas. Entonces hay muchas cosas que nos unen. Esas culturas se preservaron y esa sangre se preservó en las Antillas. En mi estado no, en mi estado todo lo que era originario fue exterminado. Y esto es algo que a nosotros pues tenemos que rescatar y tenemos que decir. Espero que publiquemos pronto el libro que se llama La Ruta del Horror, que es el exterminio de los pueblos originarios de mi estado, allá en el siglo XVII. Entonces, ese es uno. Y la otra es que podamos hacer un intercambio de más cosas, de promover el intercambio comercial entre nosotros. Sé que también tenemos que promover la interparlamentaria otra vez en Cuba, porque la vez pasada, por una reforma eléctrica, no pude ir yo. Pero eso ya pasó, está superado el tema ese. Pues muchas gracias a todos los que están acá, muchas gracias por tus palabras, Jacob, y a todos mis compañeros. Aquí hay varios presidentes de grupos de amistad y compañeros muy distinguidos, don Carlos Iriarte, que fue líder de nuestra bancada. Les agradezco que estén aquí. Muchas gracias a los compañeros de los otros partidos, del Partido del Trabajo. Muchas gracias acá de Morena, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rubén Moreira Valdés. También nos acompaña la diputada Shirley Vázquez, a quien agradecemos su presencia. Escucharemos ahora la intervención del excelentísimo señor Marcos Rodríguez Costa, embajador de la República de Cuba en nuestro país. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer las bellas palabras de Jacob, que ha hablado, como sienten los mexicanos, sobre nuestro gran líder Fidel Castro, que fue un paradigma también en México. Y de Rubén, nuestra gran agenda bilateral, que está seguro y podemos estar seguros que vamos a seguir apoyando. Por tanto, estimado diputado Rubén Moreira, presidente del Grupo Amistad Parlamentario, la Amistad México-Cuba, presidente del decano, Jacob, que está con nosotros, reconozco también los colegas de nuestra querida Dirección de América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos honran también, diputados y senadores presentes, colegas del cuerpo diplomático, todas y todos amigos de Cuba. Sin cultura no hay libertad posible. La certeza de ese pensamiento que no se limita a la cultura artística, sino que implica el concepto de una cultura general integral, incluyendo preparación profesional y conocimientos elementales de una amplia gama de disciplinas relacionadas con la ciencia, las letras y las humanidades, alienta hoy nuestros esfuerzos. Estas palabras del comandante en jefe Fidel Castro en la inauguración del 18 Festival Internacional del Ballet en La Habana en 2002 resumen un precepto de la revolución. La cultura cubana es el núcleo de nuestro proyecto de emancipación, la cual integra desde sus raíces los ideales de independencia y justicia social.
nos hemos formado y conducido siguiendo patrones culturales, resultantes de la mezcla de un ajiaco o un pozole, como dicen ustedes, de tribus indígenas, negros esclavos y colonizadores europeos, los cuales se enriquecieron con la interacción durante siglos con hermanos de América Latina y el Caribe, y en especial con México. El criollo, que ya se sentía cubano, supo apreciar entonces que para defender su idiosincrasia, la cultura sería espada y escudo de la nación. Desde el mismo triunfo revolucionario, el diálogo para pensar y construir un país estuvo presente. El famoso y conocido discurso de Fidel, Palabras a los intelectuales, dejó una huella imborrable en la historia patria y un sentido de pertenencia muy alto en el nuevo proyecto de sociedad. La cultura, más allá de definiciones, es prácticamente todo lo que no es naturaleza, lo que nos rodea y hace auténticos como pueblo. Esa esencia que permanece y nos trasciende ha tratado de quedar reflejada en esta exposición fotográfica que tanto agradecemos a esta Cámara del Pueblo por su presentación, Fidel y la cultura. Inauguramos en la Cámara de Diputados esta muestra que a la vez es un sentido homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, próxima a cumplir 64 años, y a la celebración del inicio de la Revolución Mexicana. En fechas tan significativas y ante un asedio de patrones de consumo e industrias del arte contra nuestros pueblos, cada fotografía expuesta hoy atrapa una frase imperecedera dicha por Fidel en uno de los momentos más complejos de la revolución, cuando dijo, y cito, lo primero que tenemos que salvar es la cultura. Agradecemos a esta augusta Cámara, al Grupo Parlamentario de Amistad y a tantos amigos de Cuba por este gesto con nuestro pueblo, con nuestro comandante invicto y con el amigo pueblo mexicano. Estoy seguro que la van a disfrutar al descubrir una faceta muy importante de nuestro líder en el 6º aniversario de su paso a la inmortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Agradecemos la presencia en este acto del señor Imanol de Laustegui Goitia, director de coordinación de la Dirección General para Centroamérica y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor. A las personalidades del Presidium les pedimos, por favor, cortar el listón que inaugura la exposición fotográfica Fidel y la cultura. Si son tan amables, por favor. Pero tiene que anunciar quién va a ser. Ahorita que termine es quien hace el recorrido. ¿Sí? Leopoldo Valle. Muchas gracias. El recorrido y la explicación de esta exposición fotográfica estará a cargo del licenciado Leopoldo Valles Álvarez, consejero político de la Embajada de Cuba en nuestro país. La Cámara de Diputados les agradece su amable presencia en este acto y los invita a recorrer esta exposición. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.